Si crees que las motos peligrosas son un mito, te tengo noticias. Hay máquinas que salieron de fábrica siendo suicidios con ruedas. No eran transporte, eran trampas legales listas para arrancarte la vida en la primera curva. Bestias que combinaban potencia absurda con diseños que parecían creados por ingenieros drogados. Y lo peor, cualquiera podía comprarlas aunque no tuviera manos ni cerebro para domarlas y bueno, tenían que tener platica. En este video te mostraré las 10 motos más asesinas de la historia. Y si después de escucharlo todavía quieres montarte en una, entonces tu instinto de supervivencia ya está roto. Bienvenido a Alto Cilindraje. Suzuki Hayabusa. La Hayabusa no era una moto, era un arma de destrucción masiva con placa. Suzuki en el 99 básicamente dijo 300 km por hora. Sí, vamos a darle. Y lo hicieron. Metieron un motor 1.3 litros que no tenía derecho a existir en dos ruedas y con eso destrozaron todo lo que había en la calle. La cosa es que esta máquina no seleccionaba pilotos. Cualquiera con plata podía salir del concesionario creyéndose Neo en Matrix. El resultado, montones de tipos que antes apenas dominaban una 250, ahora tenían entre las piernas un cohete que si tosías fuerte te lanzaba al hiperespacio. Lo más loco es que la moto era tan estable a 250 o 280 que te hacía creer que estabas en control, hasta que un movimiento en falso, un bache en la carretera o un adelantamiento mal calculado se convertía en un boleto directo a la tumba. La Hayabusa fue tan peligrosa que obligó a toda la industria a firmar un pacto en secreto. Ninguna moto nueva iba a pasar de los 299 km por hora. O sea, los gobiernos no pararon la fiesta, pero los fabricantes dijeron, esto se nos está yendo de las manos, mejor frenemos antes de que el planeta se quede sin clientes. Y ojo, la Hayabusa no era para andar rápido un rato, era una moto que podía destruir tu percepción del tiempo y del espacio. Ibas tan rápido que podías salir de tu casa, parpadear y ya estabas en la siguiente ciudad preguntándote si habías cruzado un portal. El problema, que la mayoría de los que la compraban no necesitaban velocidad, necesitaban terapia. Y en vez de pagar un psicólogo se compraban un misil japonés y se volvían leyenda en las noticias de accidentes. Una alternativa con menos ganas de matarte era la Honda Blackbird CBR 1100XX en esa época. Era rápida como un avión, pero te trataba como pasajero de primera clase. La Hayabusa en cambio te ponía en la cabina de un cohete y te decía, piloto, suerte con eso. En una ocasión yo manejé una Hayabusa, no la pasé de primera y creo que llegué como a 100 y algo. Entonces, sí, un cohete con ruedas. Yamaha R1 del 98. Encender una R1 en el 98 era como despertar un depredador hambriento. Yamaha no sacó una moto, sacó un animal con colmillos afilados escondidos en un chasis que parecía demasiado liviano para tanta rabia. Fue la primera Lighter Bike moderna y con ella nació una categoría que murieron muchos egos en las pistas y en las calles. Imagina esto, 150 caballos empujando apenas 177 kilos. Era una ecuación tan absurda que ni los ingenieros sabían al inicio si aquello iba a sostenerse. Y sí, se sostuvo, pero el que no se sostenía eras tú. Bastaba girar un poco más la muñeca y la moto te escupía hacia adelante como si hubieras activado un turbo nuclear. El problema es que no se vendía como un arma secreta para pilotos expertos, se vendía como un objeto de deseo. Y claro, miles de novatos con billetera gorda y cero experiencia se subieron creyendo que podían domar a la bestia. La R1 no enseñaba, no educaba, no tenía paciencia, era un examen final desde el primer kilómetro. Esa era la verdadera trampa. No tenías que ir a 250 para morir. Bastaba un error en una curva, una entrada con confianza de más, un pestañeo en plena aceleración. La moto no necesitaba conspirar contra ti, solo esperaba tu fallo para multiplicarlo por 1000. La R1 del 98 se ganó un lugar eterno en la historia no solo porque redefinió lo que era una superbike, sino porque dejó claro algo brutal. No todas las leyendas están hechas para sobrevivirlas. Ducati 916, 1994. La Ducati 916 fue una moto que engañó a todo el planeta. Era tan hermosa que parecía un póster salido de un sueño húmedo de un ingeniero italiano. Roja, afilada, con un diseño que parecía más escultura que vehículo. Pero detrás de esa cara de ángel escondió un demonio con ganas de arrancarte la vida. El chasis era tan agresivo que si entrabas mal en una curva, la moto no te avisaba ni te perdonaba. Simplemente te lanzaba al suelo como diciendo aquí no hay lugar para nuevos. Y el embrague seco, ese sonido metálico que enamoraba a cualquiera, era también un recordatorio de que estabas sobre una máquina que no entendía la palabra suavidad. La 916 no estaba pensada para ser tu amiga.
Estaba diseñada para los circuitos, para los pilotos con nervios de acero y experiencia real. En la calle, con huecos, tráfico y manos torpes, era una ruleta rusa, porque podías tener todo el estilo del mundo montado en ella. Pero si no tenías la técnica, en cuestión de segundos ibas a besar el asfalto. Lo más loco es que la 916 fue tan influyente que todos querían una. Era el símbolo de estatus definitivo, la Ferrari de las motos. Y claro, se volvió un imán para gente que quería postureo más que control. Esa combinación era letal: ego más moto despiadada igual a ambulancia segura. La 916 demostró que no todas las cosas bellas son buenas, algunas son trampas mortales disfrazadas de arte, y esta moto fue exactamente eso, el lobo con el disfraz de modelo más sensual que Italia pudo crear. Bimota V2 1997. La Bimota V2 fue la moto que probó que hasta los italianos pueden pasarse de creativos y meter la pata hasta el fondo. En los 90s, cuando todos pensaban que el dos tiempos estaba muriendo, los de Bimota dijeron: tranquilos, nosotros lo vamos a salvar con estilo y tecnología de punta. Así nació la V2, una supuesta obra maestra que terminó convertida en un maldito experimento de Frankenstein. Sobre el papel era un sueño. Un 500cc de dos tiempos con inyección directa, carenado precioso y la promesa de ser la moto más rápida, ligera y sofisticada de su clase. En la práctica era un desastre absoluto. La mezcla de combustible estaba mal diseñada, los motores explotaban antes de los 1000 kilómetros y los pilotos decían que era como manejar una rabieta con ruedas, impredecible, violenta y capaz de traicionarte en cualquier segundo. Lo más demente es que costaba una fortuna, era la moto aspiracional de medio mundo, pero quienes la compraron se encontraron con una trampa mortal: un chasis espectacular que pedía pista y un motor tan inestable que podía salir del garaje convertido en acróbata sin quererlo. La V2 no solo arruinó a muchos pilotos confiados, también arruinó a la propia marca. Bimota quedó al borde de la bancarrota por el escándalo, y con razón. Vendieron un misil defectuoso como si fuera un Ferrari de dos tiempos, y al final era más seguro jugar a la ruleta rusa con 6 balas que encender ese motor. La V2 fue la prueba viviente de que lo bello puede ser traicionero, una joya para mirar, una pesadilla para manejar, la moto que te enamoraba en el garaje y te quería matar en la primera vuelta. Suzuki TL1000S 1997. La Suzuki TL1000S salió al mercado como la gran apuesta V-Twin de los japoneses y terminó siendo conocida como una de las tantas viudas negras. ¿Por qué? Porque tenía un detalle tan ridículo como mortal: un amortiguador trasero rotativo que parecía invento de un aprendiz borracho. En la teoría sonaba innovador, en la práctica convertía la moto en una máquina impredecible, lista para lanzarte al suelo en cualquier curva. Imagina ir a 120 confiado y de repente sentir que la moto empieza a sacudir la cola como si tuvieras un toro amarrado atrás. No importa si tenías manos de acero, si el TL1000S decidía que ya habías tenido suficiente, te tiraba sin contemplaciones. La moto era tan rápida, sonaba brutal y en recta te hacía sentir como un dios, pero apenas la inclinabas, la historia cambiaba. Era un juego psicológico, cada curva era una moneda al aire entre salgo bien y voy a besar el pavimento. Y lo peor es que Suzuki la vendía como deportiva para la calle, así que un montón de entusiastas sin idea la compraron y terminaron más tiempo en el hospital que en la carretera. El TL1000S fue tan polémico que los seguros en algunos países llegaron a ponerle condiciones especiales. Era básicamente admitir que la moto tenía más hambre de pilotos que de gasolina. Esta máquina dejó claro que no todas las innovaciones merecen existir, y este amortiguador trasero fue un recordatorio brutal de que cuando los ingenieros juegan a ser creativos con la física, los que pagan el precio son los que van al mando. Aprilia RS250 del 94. La Aprilia RS250 era la moto que convertía a los novatos en carne de asfalto. Era preciosa, ligera, sonaba como un enjambre enfurecido y llevaba dentro un motor dos tiempos que solo sabía gritar y castigar. En las manos correctas era magia pura, pero en manos equivocadas era un verdugo sin piedad. El problema no era la falta de potencia. Al contrario, esos 60 caballos en una moto de apenas 140 kilos se sentían como dinamita. El motor explotaba en altas revoluciones y si no sabías exactamente cuándo cambiar, la moto te escupía fuera de la línea de poder y te dejaba vendido. En ciudad era insoportable, en pista era un misil, y si no tenías la técnica perfecta, te convertías en espectador de tu propia caída. Lo más loco es que la RS250 fue la puerta de entrada para muchos jóvenes
que querían vivir la experiencia de MotoGP sin ser Valentino Rossi. Y claro, la realidad les reventaba en la cara. No era un juguete para presumir, era una máquina diseñada para humillar a cualquiera que la subestimara. Cada curva era un examen, cada acelerada una amenaza. La moto no perdonaba errores, frenabas tarde, te ibas recto, abrías gas antes de tiempo, rueda trasera patinando. Dudabas medio segundo y ya estabas besando el guardarrail. La Aprilia RS250 fue eso, una trampa disfrazada de joya italiana, una moto que te seducía con su diseño y su sonido, y luego te recordaba que la belleza también mata. Honda CBR 900RR Fireblade, 1992. La Honda Fireblade del 92 fue un golpe en la mesa. Hasta ese momento las deportivas eran pesadas, toscas, bestias que se sentían como tanques con esteroides. Pero apareció la CBR 900RR y dijo: quiten todo ese exceso, hagamos algo más ligero, más rápido y más loco. Y así nació una de las motos más revolucionarias y más peligrosas de su tiempo. Con apenas 185 kilos y casi 125 caballos, la Fireblade era como una navaja afilada. Y ya sabes cómo funciona una navaja. En manos de un experto, corta perfecto. En manos de un idiota termina en tragedia. El problema es que miles de novatos la compraron pensando que era la nueva moda Honda, sin entender que era una trampa mortal disfrazada de innovación. El chasis respondía con una agresividad quirúrgica. Tocabas el manubrio y la moto ya se lanzaba hacia el apex de la curva. ¿Precisión? Sí. ¿Margen de error? Cero. Si entrabas un milímetro tarde, la Fireblade no te esperaba. Te tiraba al suelo como diciendo: no sirves para esto. Su ligereza fue la gran virtud y la gran maldición, porque venías acostumbrado a deportivas que te perdonaban con un poco de peso extra, y de repente te encontrabas con una máquina que bailaba sobre el asfalto y que amplificaba cualquier torpeza tuya. Abrías gas a destiempo y la rueda trasera decidía bailar salsa sin avisar. La Fireblade marcó el inicio de las superbikes modernas, pero también se ganó un apodo secreto entre pilotos callejeros: la guillotina. Porque sí, te podía dar gloria, pero también podía cortarte en seco al primer error. Kawasaki H2 Match 4, 1972. Un terror también en los 90, claro. La Kawasaki H2 Match 4 fue el equivalente a darle un lanzallamas a un niño de 10 años. En los 70s la llamaban la moto más rápida del mundo, pero lo que en realidad construyeron fue un cohete con un chasis de bicicleta y frenos de juguete. Y lo peor, en los 90s seguía rodando como moto usada, cayendo en manos de gente que no tenía ni idea del monstruo que compraba. Imagina esto: un motor de 750 centímetros cúbicos 2 tiempos, brutal, que escupía más de 70 caballos como si fueran 200. La entrega de potencia era una broma macabra. Ibas tranquilo y de repente la moto entraba en modo bestia, levantando la rueda delantera sin que lo pidieras. Y justo cuando estabas peleando por controlarla, recordabas que los frenos eran tan efectivos como soplarle al viento. El chasis tampoco ayudaba. Flexaba, se retorcía, te hacía sentir que ibas montando en una montaña rusa oxidada a más de 160 kilómetros por hora. La moto no era estable, era un delirio, y sin embargo era el juguete favorito de quienes querían presumir de valor o de falta de instinto de supervivencia. En los 90s, más de un desprevenido compró una Match 4 de segunda mano pensando que iba a tener una clásica rápida. Lo que recibieron fue un viaje directo al infierno sobre 2 ruedas. Esa moto no pedía respeto, pedía un testamento firmado antes de girar la llave. La Match 4 fue la prueba de que no todas las leyendas envejecen bien. Algunas, como esta, siguen oliendo a gasolina mezclada con miedo. Y si todavía ves una rodando hoy, no es admiración lo que inspira, es puro terror disfrazado de nostalgia. Kawasaki ZX750 Turbo. La ZX750 Turbo fue el resultado de una pregunta tonta: ¿y si le ponemos un turbo a una sport bike sin pensar las consecuencias? Kawasaki dijo que sí, y lo que salió fue una moto que se comportaba como un adolescente con problemas de ira. Pasaba de la calma absoluta al ataque homicida en un parpadeo. El turbo tenía lag, ese retraso en el que jurabas que nada pasaba, hasta que de repente ¡pum! Toda la potencia llegaba de golpe como una patada en el pecho. Y no era una patada suave, era un uppercut directo que levantaba la rueda, sacudía el chasis y te dejaba preguntando ¿qué
putas pasó? Era imposible de dosificar la potencia, porque nunca sabías cuándo iba a explotar el turbo. Un segundo estabas rodando tranquilo y al siguiente estabas rezando para que la llanta no se deslizara mientras la moto intentaba catapultarte. La línea entre qué emocionante y me maté era tan delgada como el humo que dejaba en cada acelerón. En los 90s todavía rodaban muchas ZX750 Turbo de segunda mano, y claro, cayeron en manos de soñadores que pensaban que estaban comprando una deportiva con historia. Lo que compraron en realidad fue una máquina bipolar que jugaba con tu vida cada vez que el turbo decidía entrar en acción. La ZX750 Turbo fue eso, una broma pesada en forma de moto, brutal, impredecible y peligrosa, como tener una granada en el bolsillo que podía explotar en cualquier momento. Honda BFR 750 RC30. Ahora mira esta belleza. La Honda RC30 era la moto que todos querían tener en los 90s, era la joya de competición homologada para la calle. Una leyenda del World Superbike con un sonido que parecía música celestial saliendo del escape. Pero había un detalle que la convertía en peligrosa. Era una máquina diseñada para pista, no para tu barrio. El chasis era tan rígido, tan agresivo, que en ciudad se sentía como montar una tabla de surf en medio de un terremoto. La posición de manejo destrozaba las muñecas, el motor pedía revoluciones altas todo el tiempo, y si te atrevías a subestimar la bestia pensando que solo era una Honda, estabas perdido. La RC30 no era noble ni perdonadora, te obligaba a pilotar con precisión quirúrgica. En circuito era una obra maestra, en carretera abierta era una trampa, porque no todos los caminos son perfectos ni todos los pilotos tienen nervios de acero. Bastaba una distracción, un mal cambio de marcha o una curva con bache para que la moto, en lugar de premiarte, te castigara sin piedad. La RC30 se volvió símbolo de estatus, la moto que decías tener para que todos te respetaran, pero en realidad más de un orgulloso propietario terminó odiándola en silencio. Era tan exigente que lo que prometía ser gloria se convertía en un castigo físico y mental. La Honda RC30 fue la ironía más grande de los 90s, la perfección mecánica que en manos equivocadas se volvía una máquina de sufrimiento. Un samurái con katana en mano, elegante, afilado, pero con cero paciencia para los errores. Ahora dime, después de escuchar este video, ¿sigues pensando que exageraba cuando decían esa moto es peligrosa? ¿O ya entendiste que hubo máquinas que nunca debieron rodar en la calle? Porque aquí no hablamos de fiabilidad ni de comodidad, hablamos de trampas disfrazadas de leyendas, motos que borraron del mapa a quienes se atrevieron a subestimarlas. Recuerda que las motos tienen que ser dignas de respetar. Entonces la pregunta que te queda es simple: ¿quieres seguir soñando con montar una de estas bestias por ego o prefieres seguir vivo para contarlo? Tu respuesta no está en mí, está en ti. Muchas gracias, esto ha sido todo por ahora en Alto Cilindraje.